Buenas tardes a todos. Damos una cordial bienvenida a todos ustedes. Vamos a saludar primeramente a los que no nos están viendo, porque los que no nos están viendo, cuando sea más tarde o mañana o en la noche o mañana en la mañana, empezarán a ver el video y ellos verán desde el inicio, y los que se conectan después pues no ven. Así que vamos a saludar a todos. Esperemos que estén en victoria en el Señor Jesús. Vamos a saludar a los que están comenzando a ver la transmisión. Saludamos a Sonia Lagunes. Vamos a cantar una canción un poco difícil, a ver si me sale bien. Si se la sabe puede cantarla conmigo. Ahí se llama Alabadle. Estamos transmitiendo desde radiokm.net y estamos en las redes sociales, en todas, casi estamos en todas. Solamente nos hace falta TikTok, pero estamos en todas las demás. Estamos en Instagram, Telegram, Twitter, Messenger, en WhatsApp, Facebook, en Telegram, ya lo dije, Instagram. Entonces puede vernos por las redes sociales, por cualquiera, y también estamos en la radio virtual, radiokm.net. Es donde tenemos mayor audiencia. También estamos en YouTube. Sí, estamos en el canal de YouTube. Ahí están todos. Nuestra directora, Emanuela Pecorini, y todos nuestros colaboradores, todos nuestros hermanos que trabajamos en esta obra para el Señor. Vamos a darles a todos una cordial bienvenida. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, de acuerdo al momento en el que nos esté mirando. Vamos a cantar una canción que se llama Alabadle. Dice así. Nos hemos congregado en este día para darle honra. La música tocamos, las voces elevamos para darle gloria. Un son de júbilo ha llenado este lugar, con el propósito de su nombre levantar. Alabadle, alabadle, solo a Él. Alabadle, adoradle, Él ha sido fiel. Cantad la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declarémosle a los pueblos de su amor y majestad. Alabadle, adorad a Jesús el Rey. Las manos levantadas, corazones hacia el cielo esperando. Sin duda lo sabemos, que su presencia se está manifestando. Al sentarse sobre el trono de nuestra adoración, dejemos que Él gobierne sobre toda creación. Alabadle, alabadle, solo a Él. Alabadle, adoradle, Él ha sido fiel. Cantad la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabadle, adorad a Jesús el Rey.
música tocamos, las voces elevamos para darle gloria. Un son de júbilo ha llenado este lugar, con el propósito de su nombre levantar. Alabadle, alabadle, solo a Él. Alabadle, adoradle, Él ha sido fiel. Cantad la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabadle, adorad a Jesús el Rey. Bueno, hasta ahí el canto de alabanza. Vamos a hacer una lectura bíblica. Vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 13 al 16. Dice, el título que puso el traductor bíblico fue Jesús bendice a los niños. Tenemos un poco de ruido, denme un segundo. Ok. Bien, vamos a hacer una lectura bíblica. Marcos 10, del 13 al 16. La palabra de Dios dice así: y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Bueno, es hasta ahí la lectura. Vamos a hacer una oración para darle bendición a todos. Vamos a orar por los que nos están viendo. Saludamos a Julia Leiva Anaya, que nos está viendo, a Sonia Ávila, Alejandra Ávila también, la hermana Verónica Orellana. Bueno, vamos a hacer una oración. Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor Santo, en esta hora. Bendito sea su nombre, Señor, para siempre, porque en Cristo Jesús estamos rogándole y pidiéndole, Señor, bendición para todos los que nos miren ahora mismo y a los que nos miren después, Señor Santo. Gracias, Padre Dios, por estos momentos que nos da. Bendiga su palabra, Señor, y bendiga a los que escuchan. Porque en Cristo Jesús rogamos y pedimos todas estas cosas. Amén. Bueno, el título de la predicación del día de hoy se llama el reino de los cielos es de los niños, o de los niños es el reino de los cielos. Hay una cosa que desde el tiempo antiguo ya los hombres del pasado tenían esa costumbre o ese hábito de llevar a sus hijos con los rabinos o con los ancianos de los lugares para que los hijos recibieran bendición. O sea, ya es una costumbre antigua. Todos los padres sensibles tienen esa característica. Solamente los padres insensibles no tienen esa idea, pero los padres sensibles y que quieren bendición para sus hijos o una bienaventuranza para sus hijos, se preocupan por ellos porque reciban bendición de un anciano o de un rabino o de alguna cosa, de alguna persona que tenga autoridad. Pero hay una cosa que me llama la atención mencionarlo. Es una idea
Bueno, nunca he hablado con un mormón o un testigo de Jehová o un adventista, o sea, cómo es que lo piensan ellos, porque nací y crecí en un ambiente católico, pero normalmente las personas católicas, cuando uno de sus niños fallece o uno de sus sobrinos bebés o uno de sus nietos, tienen la costumbre de decir que el niño se falleció y se convirtió en un angelito. Es una idea, pues yo le llamo una idea sentimental. No es una mala idea, pero nada más que no es bíblica. En la Biblia no dice en ningún lado que un niño se convierta en un ángel. O sea, los ángeles son ángeles y los niños son niños. O sea, los ángeles son ángeles, los hombres son hombres. En la Biblia, hablando de ese tipo de seres, o sea, están los ángeles, están los querubines, están los serafines, están los seres vivientes, como en Ezequiel 1 se le llama a los seres vivientes. O sea, no somos los seres humanos los únicos que vivimos en el universo. Hay otro tipo de personas, también están los arcángeles. Entonces, pero los arcángeles, los serafines, los querubines siguen siendo lo mismo. Un niño no se convierte en un arcángel, ni un niño se convierte en un serafín. O sea, el niño se muere y va a los cielos. Eso es un conocimiento directo que la Biblia enseña. Pero no dice que se convierta en ángel. Bueno, entonces empieza el texto diciendo, estamos leyendo Marcos capítulo 10, versículo 13. Este tema de los niños está en los 3 evangelios sinópticos. Usted sabe que hay 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y a los 3 primeros se les llama sinópticos porque tienen parecido. Entonces, este tema de Jesús bendice a los niños está en Mateo 19, en Lucas 18 y en Marcos 10. Está en los tres evangelios. Y dice en el versículo 13, y les presentaban niños para que los tocase. Entonces, ya hemos visto que desde tiempo antiguo las personas siempre llevaban a sus hijos a que fuesen tocados por alguna persona de autoridad. Por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo 9, versículo 26 y 27, hablando de Noé, dice que en el versículo 26, dice, dijo más, bendito por Jehová mi Dios, sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Bueno, aquí está la bendición de Noé sobre 2 de sus hijos. Ustedes saben que uno de ellos, el tercero, pues entró en un problema porque lo miró desnudo. Entonces, desde Noé ya había habido la intención de bendecir a los niños. Isaac hizo lo mismo con su hijo, con Jacob, cuando lo bendijo. Y Jacob también hizo lo mismo con sus hijos. Jacob lo hizo incluso con sus nietos, con los hijos de José. Él los bendijo. ¿Usted se acuerda de ese pasaje donde pone a sus nietos al revés, ¿no? El mayor en el izquierdo y al menor en el derecho, algo así, ¿no? Y le dice a Jacob que los cambie de mano. Entonces, en un libro que leí hace algunos años, dice que bueno, no estoy seguro si eso sea verdad, pero en un libro que leí en el tiempo antiguo, dice que cuando Jacob bendijo a sus nietos, de uno de ellos se hizo Estados Unidos y del otro se hizo la Gran Bretaña. Porque dice que es multitud de naciones y el otro dice se hará una gran nación. A lo mejor porque las palabras coinciden, gran nación, Gran Bretaña, y una multitud de naciones, Estados Unidos. Bueno, pero esa es una idea. Entonces el Señor Jesús estaba recibiendo a los niños para que los tocase. Ya había habido
en Mateo 11, si vamos a Mateo capítulo 11, versículo 16, ya había habido una reprensión de parte del Señor Jesús hacia los fariseos. Los fariseos, casi como los religiosos de hoy, creen que pueden salvarse por medio de sus obras o por medio de cumplir con la ley. Los fariseos tenían esa idea. Entonces Jesús ya los había reprendido pensando que, tratando de derribar sus ideas. Dice en Mateo capítulo 11 versículo 16, mas ¿a qué compararé esta generación? Está hablando el Señor Jesús y se lo está diciendo a los fariseos. ¿A qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, o endechamos y no lamentasteis. Bueno, entonces Jesús estaba hablando de estos muchachos como personas que son rebeldes, que no son obedientes, y ya los había reprendido. Entonces los fariseos de su tiempo pensaban que un niño no iba a entrar al reino de los cielos o al reino de Dios, porque no puede cumplir la ley, porque no puede hacer obras rectas. Un niño no puede, y luego más si es un niño pequeño de brazos. Entonces siempre los tomaban como menos. Cuando hablaban en sus conteos siempre tomaban en cuenta a los varones adultos, no, a veces ni a las mujeres tampoco, y a los niños no los tomaban en cuenta. Entonces Jesús él trata de mostrarles que la gracia de Dios está sobre todos y mayormente en los niños, porque los niños no pueden hacer ni bien ni mal, como cuando iban a ser Jacob y Esaú, como dice, aún no habían hecho ni bueno ni malo, entonces ya había habido una decisión sobre ellos, cómo serían. Entonces Jesús los está reprendiendo. Entonces por eso es el primer punto sería la búsqueda de la bendición, que los padres, no está diciendo que los padres son salvos, puede ser que ni lo sean, pero de manera inconsciente están tratando de llevar a sus hijos a la bendición. Entonces, y los discípulos, dice en el texto, y los discípulos reprendían a los que se los presentaban. O sea, aquí hay que analizar este punto, ¿verdad? Dice que los discípulos, o sea, no eran exactamente los fariseos, ni eran los saduceos, ni los escribas, sino eran personas que ya estaban allegadas a Jesús, porque dice discípulos. Pero estos discípulos todavía no habían abandonado sus viejas ideas, todavía no estaban del todo convertidos, o sea, convertidos estaban, pero todavía no se alejaban de sus viejas ideas. Como nosotros cuando recién llegamos a la iglesia cristiana y entramos a la iglesia cristiana y empezamos a conocer la Biblia, pero nuestras viejas ideas todavía no se nos quitan. Luego es muy difícil. Y luego cuando toda nuestra familia tiene ideas religiosas afines, pues nos cuesta trabajo porque todavía estamos ligados a nuestra vieja vida. Entonces así pasaba con los discípulos, porque los discípulos reprendían, así como cuando Jesús reprendió a los demonios, o como cuando Jesús reprendió a la tormenta, o cuando Jesús reprendió a Pedro, y hay muchos casos de reprensión en donde se utiliza esta palabra. Entonces los discípulos reprendían a los padres que llevaban a sus hijos y trataban de evitarlos. No hagas eso, no le daban importancia o pensaban que no valía la pena que un niño se acercara a Cristo. Por esa razón Jesús les contesta de esta manera. Dice en el versículo que sigue, dice, viéndolo Jesús se indignó. O sea, normalmente el Señor Jesús siempre hacía ese tipo de observaciones y ese tipo de respuestas inmediatas
y francas y directas que hacía a esas personas. Dice, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Entonces aquí está la respuesta directa de que de los niños es el reino de los cielos. Pues es el grupo, ¿verdad?, de personas redimidas. Entonces un niño, cuando no es ni incrédulo ni creyente, un niño ni rechaza ni recibe la salvación. Un niño no puede creer para salvación y cuando todavía no ha llegado a la edad de la responsabilidad. En estos momentos, por ejemplo, nos está mirando Omar Anguiano y me parece que es un niño de 8 años. Omar, ¿puedes poner tu edad en los mensajes? Entonces Omar es un niño y nos está mirando. Pero así que la responsabilidad también varía de niño en niño. Hay niños que maduran más rápido que otros y hay otros niños que tienen, aquí ya me contestó, Omar dice que tiene 8 años y nos está mirando y pues se ve que es probable que él tenga una madurez y adquiera responsabilidad más rápido y que puede entender el Evangelio con mucho más rapidez que otras personas. Entonces, un niño dejará de ser niño o tendrá responsabilidad en el momento en que comprenda el Evangelio y pueda recibir la salvación que Dios le va a dar. Entonces aquí tenemos un ejemplo, mirándonos, de que eso es verdad. Conozco a un joven, un muchacho de 15 años que tiene algún problema de esos que le llaman niños especiales y que actúa como un niño de 10 o de 11 años y tiene 18 me parece, pero está un poco mal. Entonces hay una especie de una gracia especial que Dios da a las personas de edad menor, bebés. Y en este caso se podría tratar de niños bebés o de recién nacidos, muy pequeños. Ahora no está diciendo que los niños iban a entrar al reino de los cielos porque fueran bautizados. Eso no está diciendo. No bautizaban a los niños a esa edad. Tampoco está diciendo que porque los circuncidaban. Nada de eso, no lo menciona. Entonces, otra cosa que también el Señor Jesucristo hace es que el Señor Jesús no menciona bendición para las personas que están fuera del reino. Por ejemplo, para los demonios, o en Juan 8:44, donde dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, no hay bendición para ellos. No menciona nunca una bendición para los ángeles caídos, por ejemplo, ¿no? Solamente menciona bendición a los que le merecen la bendición. Entonces, ahora, tampoco está diciendo que los niños no pecan. Los niños, todos nacemos pecadores. Por ejemplo, si leemos en el Salmo 51, esto me parece que lo escribió David. Sí, creo que sí, David. Dice en el Salmo 51, versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Podría ser ese mi caso, ¿no? Yo fui el primer hijo de mis padres. Mis padres no eran casados cuando me tuvieron a mí. Incluso me registraron 10 años después de haber nacido. No me registraron en el momento de mi nacimiento. Entonces, los niños, al igual que yo, y al igual que usted, al igual que todos, son pecadores igual que todos. Pero ellos no están conscientes de eso. En el Salmo 58, versículo 3, Salmo 58, versículo 3, dice, se apartaron los impíos desde la matriz. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. O sea, un niño es pecador, igual que cualquiera. Nada más que no está él consciente. Vamos al libro de Génesis, capítulo 8, versículo 21.
Dice en Génesis 8:21, y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. O sea, dice Dios que el hombre es malo desde su juventud. No está diciendo de qué edad, pero se entiende que el hombre es malo siempre. En Proverbios 22:15, si no puede encontrar la Biblia rápido el texto, pues escuche y escríbalos, después los vea. Dice en Proverbios capítulo 22, versículo 15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces los niños y los jóvenes son pecadores normalmente. ¿Se acuerda cuando uno de los profetas iba caminando y unos jóvenes le salen gritando, calvo, 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 le dice, ¿no? Y el profeta les avienta un oso. Feo. Entonces, los niños no son moralmente neutrales, porque la Biblia dice claramente en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Y los niños mueren, como morimos todos. Entonces, eso quiere decir entonces que tienen la posibilidad de morir. Nuestra directora nos escribe aquí que Eliseo, el profeta, fue el que los maldijo en el nombre de Jehová cuando los jóvenes le gritaban calvo, 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 y él los maldijo. Y algunas personas van a decir, ¿cómo un hombre de Dios maldijo? Eso dice la Biblia. Cuando llegan al colmo que ya no los pueden soportar. Decía el sabio Salomón, no hay hombre que no peque. Todos los hombres pecan, todos los hombres pecan. Nada más que los pecadores que no son salvos se avientan unos pecadotes gigantes, y cuando ven a un cristiano hacer una cosa pequeña, lo señalan mucho, como el diablo cuando va a señalar a Job delante de Dios en Job 1. Pero de que pecamos, pecamos todos, cristianos y no cristianos, todos pecamos. Y somos aparentemente iguales. Dice el mismo sabio Salomón, decía, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? ¿Quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? El sabio Salomón decía eso. Dice, el hombre hace mal desde su juventud. El hombre hace mal desde su juventud. El hombre peca siempre. Decía en el Ezequiel, o Jeremías, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién podrá limpiar su propio corazón? Nadie. A veces, una vez tenía yo 2 personas que iban a trabajar conmigo y necesitaba que se inyectaran la vacuna del tétanos, y mandé a los 2 a que se fueran a poner la vacuna al centro de salud, y había uno que era muy grosero al hablar y el otro era muy decente al hablar, pero el grosero fue el que se puso la vacuna, y el que era decente, el que hablaba muy correctamente, ese no se la puso. Entonces cuando venían hacia mí, pues yo no distingo quién es el que tiene la vacuna y quién no la tiene, pero no porque sea muy decente al hablar, él es inmune porque no se la puso. El mal hablado era el que era inmune porque se había puesto la vacuna. A veces la salvación así parece, ¿no?
Dos personas vienen a mí y tienen aparentemente iguales, pero no son. Uno es salvo y el otro no lo es. Dice en Jeremías capítulo 17, vamos a ver Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como he dicho en otras ocasiones, las obras no salvan a nadie. Ninguna persona se salva por lo que hace, pero las obras sí lo condenan. Entonces la salvación es por gracia. En una ocasión el escritor, el que le llamaban el príncipe de los pastores, Charles Spurgeon, él dijo, hay predicadores que predican como arminianos y oran como calvinistas. Él decía eso. ¿Qué es lo que trataba de decir él? Cuando dice que oran como calvinistas, están reconociendo la soberanía de Dios, pero predican como arminianos, como que el hombre le ayuda a Dios para salvarse. Y el hombre no ayuda a Dios para salvarse. Es Dios quien les salva. Es una obra soberana de Dios. Entonces, como dije hace rato, en Romanos 6, no hay justo ni aún uno. Todos se desvían. Todos están chuecos. Ahora, no es el pecado el que me hace pecador. No es el pecado el que me hace pecador, sino porque soy un pecador peco. Es como si dijéramos, bueno, no sé si eso he dicho alguna vez, pero es como si dijéramos que un chango se hace chango porque come plátanos. Y no, al contrario, porque es un chango, come plátanos, no los plátanos no hacen chango. Algunas veces que he visitado a los grupos de autoayuda, algunos de ellos llegan a decir que se hicieron alcohólicos porque el alcoholismo los hizo malos. Y no, es al revés, ¿no? Yo fui un borracho, pero no fue el alcohol el que me hizo malo, más al revés, porque yo era un hombre malvado, por eso me emborrachaba. Algunos individuos se van a justificar diciendo que disfrutaban o que convivían, ¿no? Bueno, ese ha de ser el caso de algunos de ellos, pero yo no, porque yo perdía la conciencia completamente. Entonces, los niños están en una condición de gracia. Los niños están en una condición de gracia. Y el Señor Jesucristo dice claramente, de ellos es el reino de los cielos. No estoy diciendo que un niño se muere y se convierte en un ángel, eso no. Porque la Biblia no dice eso. Eso dice la gente. Pero la gente puede decir que la luna es de queso. Pero eso no lo hace de queso. Es algo que la gente dice, muy sentimental, es muy bonito, una idea muy... Porque luego la gente dice, se murió el bebé y se fue al cielo y se hizo ángel y nos cuida. Sí, se oye bonito eso, pero no está en la Biblia. Entonces, ahora también los niños pueden darle bendición a los adultos, como lo pueden ver en Deuteronomio capítulo 1, versículo 39. Si vamos a Deuteronomio capítulo 1, versículo 39, fíjense en lo que dice aquí. Dice, y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos le daré, y ellos la heredarán. Entonces Dios castiga a Israel, y a los adultos les va a quitar la bendición de entrar a la tierra prometida, más a los niños se los dará.
Así va a pasar con mucha gente. Cuando venga el juicio de Dios, los niños que estén en la edad de bebés, ellos entrarán directos al cielo y los padres se quedaron afuera. Como dice aquí en Deuteronomio capítulo 1 versículo 39, y vuestros niños de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y a ellos la daré y ellos la heredarán. Los niños iban a entrar a la tierra prometida y los adultos no, ellos se quedaron fuera. Si ustedes van al libro de Jonás, capítulo 4, versículo 11, vean lo que dice: por causa de los niños, todo un pueblo se salvó. Aquí está, Jonás, capítulo 4, versículo 11. Dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Entonces, estos que no saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha son niños. Así que los niños es una bendición. Los niños de Nínive impidieron, o la gracia de Dios fue sobre esa ciudad gracias a ellos. Fue por eso que Dios envió a Jonás a que les predicara a todos para salvarlos. Por eso voy a volver a leer el texto. Dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. No se refiere a un adulto. Un adulto sabe discernir cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda. Pero un niño chiquito, un bebé que ha nacido, pregúntale. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 19. Jeremías, capítulo 19, versículo 4 y 5. Dice: porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Esta es la manera como Dios se refiere a los niños. Dice: y llenaron este lugar de sangre de inocentes. En el versículo 5, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandé ni hablé, ni me vino al pensamiento. Estos hombres que quemaban a sus hijos, o sea, imagínate una crueldad sin precedente. Y estos hombres tocaban tambores para que los gritos de los niños se ahogaran, o sea, no los escucharan. Entonces, algunas veces en la Biblia aparece que el pueblo de Dios destruyó a toda la ciudad. Y luego dicen que hay crueldad en eso. Pero la crueldad es de ellos mismos. O sea, imagínate un pueblo que quema a sus propios hijos para buscar la bendición de un Dios de piedra, de madera, de yeso, de cera. Esto es una crueldad y Dios tiene que castigarla. Dice en el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 21. Ezequiel, capítulo 16, versículo 21. 16, 21 dice: para que degollases también a mis hijos y los ofrecieres aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Dice desde el versículo 20: además de esto tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellos para que fuesen consumidos. ¿Era poca cosa con tus fornicaciones? O sea, bueno, aquí está diciendo claramente que los hijos son de Dice en el versículo 20:
Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, dice Dios. Entonces los niños son para Dios. Eso dice. Y dice, y entonces lo que estos hombres hicieron fueron y los sacrificaste. Entonces Dios les llama a los niños, les llama inocentes. El ejemplo de David en 2 de Samuel capítulo 12. ¿Se acuerda de David cuando él estaba en la azotea y miró a Betsabé? Aquí vamos a poner dos cosas importantes. David mira desde el techo a Betsabé y tiene relaciones con ellas y nace un niño. Y más adelante David tiene a otro hijo que se llama Absalón. Pero en el ejemplo que estoy dando, usted se va a dar cuenta que el niño que tuvo con Betsabé murió. Y como el niño va a ir al reino de los cielos, David iba a ir también. Por eso es que lo va a volver a ver. Y no dice lo mismo con Absalón, porque Absalón se va a perder. Dice 2 de Samuel capítulo 12, versículo 13. Dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Bueno, aquí en este ejemplo podemos ver que en el pecado de David, el profeta Natán le está diciendo que Dios le ha perdonado su pecado. Entonces, porque lo está confesando el pecado y dice, Natán, Dios ha redimido tu pecado, no morirás. Y dice en el versículo 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces el niño que iba a nacer murió. Eso quiere decir muchas cosas. Si una mujer tuvo un hijo que lo abortó, si la mujer es salva, volverá a ver a su hijo, al que abortó, lo va a volver a ver, porque el niño está en el cielo. Dice en el versículo 15, y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Ya había nacido el niño. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Entonces David, por causa de este niño, entra rogando clemencia a Dios. Señor, perdóname. Bueno, más bien quiere que perdone que le dé la vida al niño. Dice en el versículo 18, y al séptimo día murió el niño, en el día 7. Al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Y en el versículo 19 dice más, David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ha muerto el niño, y ellos respondieron, ha muerto. Luego en el versículo 21, y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Entonces cuando el niño muere, David empieza como a recuperarse del problema, y sus siervos se asombran de lo que está haciendo. Dice en el versículo 20, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Bueno, le agradeció a Dios. Es una buena actitud. O sea, no se la pasó llore y llore, ¿no? Sino que adoró a Dios. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió.
Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho por el niño? Bueno, en el 22. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y oraba diciendo, quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Porque yo debo hacerle volver. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Bueno, en este texto claramente puedes darte cuenta que David va hacia donde está el niño. No es lo mismo con Absalón. Y bueno, ¿y cómo sé que David era salvo? Bueno, la Biblia dice que era un varón conforme al corazón de Dios. Es muy claro eso. Pero en el Salmo 17:15, ahí claramente David habla las palabras de un hombre salvado. En el Salmo 17:15 dice, en cuanto a mí, dice David, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Estas son palabras de David. Oración de David. Dice, en cuanto a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Eso quiere decir que su niño que había fallecido se volvería a encontrar con él. Mi mamá se convirtió en cristiana, el Señor la llamó unos 10 años antes de morir. Y ella dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo me bautice? Y lo bautizó el pastor Lorenzo Acosta. Así que, utilizando el mismo texto, yo puedo decir como David, yo voy a ella. Bien, vamos a leer de nuevo la lectura para darle la parte final. Dice, y le presentaron niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que les presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Es decir, o sea que la persona debe de tener la humildad del niño, de un niño, para que pueda entrar al reino de los cielos. No son tus obras, no es lo que tú haces, no es algo que tú te ganas, ni yo tampoco. No son mis obras. No entraré al reino de Dios porque soy un predicador. Tampoco entraré al reino de Dios porque conozco la Biblia. No entraré al reino de Dios por ninguna cosa que yo hago. Porque la Biblia dice, entrarás al reino de Dios por la gracia de Él. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Un niño, bueno, por ejemplo, cuando yo era niño, los maestros de la escuela primaria a veces nos pegaban. Así que a veces les obedecíamos, porque si no nos pegaban, nos jalaban los cabellos, nos pegaban con la tabla en las manos, o nos pegaban con el borrador, nos lo aventaban. Así que los obedecíamos, pero no confiábamos en ellos. Así que cuando un niño, no se trata de la obediencia, un niño puede obedecer pero no confiar. Así que se trata de confiar. Aparte de que obedeces, confía. Si tú no confías en Cristo Jesús, no entrarás al reino. Por eso dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios, como un niño no entrará en él. Puedes obedecer, pero no confías. Así que lo que los lleva al reino de Dios es la confianza a Cristo. Luego dice el versículo 16, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. O sea que Jesús
bendecía a los niños, los abrazaba, los tomaba. Así que hay un niño que nos está mirando, se llama Omar Anguiano, tiene 8 años y él está escuchando la palabra de Dios y queremos bendición para él, que el Señor Jesucristo lo tome en sus brazos y él confíe en el Señor. Entonces esa es, digamos, la mejor herencia. El padre debe de, y la madre debe de enseñar el evangelio de la salvación a sus hijos. Hay una parte en la Biblia donde dice, y se salvará engendrando hijos. Hay otra parte ahí. No se refiere a que el estar procreando hijos la salve a la señora. Lo que pasa es que la señora o la madre es la expresión más pura del amor y que ella puede llevar a sus hijos a la salvación. Es el trabajo del padre también, es el trabajo de los dos, pero así es como debe de ser. Entonces debe de enseñar a sus hijos la salvación. Esa es la mejor herencia que un hijo puede recibir de su padre y de su madre. Bueno, ahorita nos acaban de poner un mensaje de que está temblando en San Mateo. No siento hasta acá el temblor, pero dice... Creo que ya se conectó, ¿no? Creo que ya se conectó, ¿no? Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Bueno, nos están comunicando que hubo un pequeño terremoto en la ciudad de Stockton. En la ciudad de Stockton, está cerca de aquí, no está muy lejos. Espero que todos estén bien. Omarcito Anguiano nos dice, espero que todos estén bien. Muchas gracias a todos los que nos han visto. Dios les bendiga y les guarde. Espero que el tema lo hayan entendido bien. Repasen todos los textos que mencioné. Y nos vemos el próximo jueves a las 3 de la tarde en la hora de California. A las 5 de la tarde en Chicago y 5 de la tarde en la Ciudad de México. Muchas gracias a todos. A ver, dice aquí que Omar Anguiano pidió oración. ¿Por quién? También en Merced creo que se sintió el temblor. Bueno, vamos a hacer una oración por Omar Anguiano que está pidiendo, no dice por qué, pero vamos a orar por él. Señor Dios Todopoderoso, un niño de 8 años nos está mirando, Señor. Queremos que
responda, Padre Santo, a la oración de este niño. No sabemos qué es lo que está pidiendo, Señor, pero usted lo sabe todo, Señor. Así que tome la petición de su corazón en sus manos y respóndasela, Señor Santo. Gracias, Señor, por la bendición que nos da de tener a un niño en nuestro público. Le damos gracias por todo esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, nos vemos el próximo jueves a las 3 de la tarde. Dios los bendiga y los guarde. Hasta entonces.